Hay una pregunta que quiero que se queden o que quiero que estén pensando mientras está el devocional, el mensaje, y es: ¿me molesta ver la misericordia de Dios? Por lo general pensaríamos, pues claro que no, ¿verdad? Me gusta ver la misericordia de Dios en mi vida, me gusta ver que Dios haga a través de su poder o a través de mi vida, a través de las otras personas, pues beneficios para mí. Entonces, si nos preguntan, ¿me molesta ver la misericordia de Dios? ¿Cuál es lo primero que usted respondería? ¿Sí o no? No. Bueno, existen historias que ilustran el enojo de las personas al ver la misericordia de Dios. Y a continuación, algunas de ellas, que reflejan esa lucha interna con la gracia y el perdón extendido a aquellos que parecen no merecerlo. Y uno de ellos, estos son puros, la mayoría son puros asesinos, ¿verdad? Pensando en que aquellos que no parecen merecer la misericordia o el perdón de Dios. Él es David, conocido como el hijo de Sam. Este señor cometió varios asesinatos en Nueva York durante los años 70. Para allá ni mi mamá todavía estaba planeada, ¿verdad? Pero es un señor muy conocido, la historia de un señor muy conocido. Y él, mientras cumplía su condena, ¿qué creen que le sucedió? Se convirtió al cristianismo y comenzó a proclamar su fe, afirmando haber encontrado el perdón de Dios. Pero su conversión generó una mezcla de reacciones. Algunos lo alababan, alababan su conversión. Otras personas, especialmente las familias de las víctimas, expresaron enojo e incredulidad ante la idea de que alguien tan malvado pudiera ser perdonado por Dios. Otra persona es Jeffrey Dahmer, otro asesino en serie que también se convirtió al cristianismo mientras estaba en prisión. Dahmer fue bautizado y profesó su fe antes de ser asesinado en la cárcel en el 94. Y al igual que en el caso anterior de David, la conversión de Dahmer causó controversia. Muchas personas, incluidos los familiares de sus víctimas, encontraron difícil aceptar que alguien responsable de crímenes tan atroces fuera capaz de alcanzar el perdón de Dios. Otro ejemplo, y este lo encontramos en la Biblia, es la parábola del hijo pródigo. Y aunque esta verdad la encontramos en la Biblia como una parábola, ilustra perfectamente el tema. El hermano mayor se enoja con su padre al ver que un hijo, el hijo menor, su hermano menor, había pedido su parte de la herencia y se la había gastado toda en una vida de pecado. Pero cuando este hijo eh, malcriado, ¿verdad? Vamos a decirlo, regresa ya sin dinero, regresa ya con consecuencias por el pecado que él había vivido. Su hermano mayor se enoja, entonces se enoja por ver la misericordia de alguien hacia otra persona. Un cuarto ejemplo es Corrie ten Boom, no sé, bien, creo este nombre no es ni americano, entonces no sé cómo se pronuncia. Y el guardia nazi que se conocieron. Y dice: Corrie ten Boom, una sobreviviente del Holocausto cristiana, escribió sobre una experiencia que tuvo después de la Segunda Guerra Mundial. En una de sus conferencias sobre el perdón, un antiguo guardia de un campo de concentración donde la hermana de ella murió, se le acercó y le pidió perdón. Corrie en su interior luchó, sintió enojo, sintió repulsión, pero finalmente decidió extenderle la misericordia de Dios, aunque le costó emocionalmente. Estas historias muestran que el enojo ante la misericordia de Dios no es una reacción rara, es algo común. Así que no crea que es usted el único que pueda sentir un enojo o una molestia al ver la misericordia de Dios en la vida de los demás. Siempre queremos ver la misericordia de Dios en nuestras vidas, pero a veces nos enojamos o nos molestamos cuando vemos la misericordia de Dios en alguien más. Y esta lucha interna que muchas personas enfrentan al ver la gracia de Dios extendida a aquellos que consideramos indignos
es un reflejo de la condición humana, es un reflejo de la caída del mundo, es un reflejo desde aquella vez, ¿verdad?, que Adán y Eva pecaron. No le vamos a echar la culpa nada más a Eva, pero sí ella empezó. Y la enseñanza clave es que la misericordia de Dios trasciende nuestras limitaciones humanas y nos desafía a extender esa misma gracia y perdón a los demás, aunque sea difícil. Y un quinto ejemplo, que es el ejemplo que vamos a ver el día de hoy, es el enojo de Jonás por la misericordia de Dios. La gran idea de este episodio, de este sermón, es que su amor y misericordia alcanza hasta el que para nosotros parece inalcanzable. Y olvidé ponerlo aquí en las diapositivas, pero el versículo general o el versículo clave es Jonás diciendo, y de una forma enojada, de una manera reprochándole a Dios: sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Aunque es una verdad muy hermosa, saber que Dios es misericordioso, que es compasivo, que es lento para enojarse y que está lleno de amor inagotable, la actitud de Jonás no es una actitud de alabanza, sabiendo, reconociendo, ¿verdad?, lo que es Dios y lo que puede demostrar, lo que puede hacer en la vida de los demás, sino que él lo dice con enojo, como diciendo: no entiendo por qué eres así, entre paréntesis, con los demás. No entiendo por qué perdonas a los demás. No entiendo por qué salvas a los demás. A mí sí, perdóname, sálvame, sé misericordioso, pero con los demás, ¿por qué eres así? Y vamos a explorar el capítulo 4 del libro de Jonás, un pasaje que nos ofrece, ¿verdad?, estas lecciones de ira, de misericordia, de la voluntad y de la soberanía de Dios. Y que nos enseña también sobre la compasión que Dios tiene y que nosotros debemos demostrar hacia aquellos que, como ya lo habíamos mencionado, estigmatizamos como personas indignas de recibir la misericordia de Dios. Y también somos desafiados a ser instrumentos de la misericordia de Dios en un mundo necesitado. La primera cosa que vemos en este pasaje, en todo el capítulo 4 de Jonás, es la ira de Jonás ante la misericordia de Dios. Y Jonás 4 comienza con Jonás enojado porque Dios no destruyó Nínive después de que se arrepintieron. Y Jonás había profetizado la destrucción de la ciudad. Pero Dios, en su gran misericordia, perdonó a los ninivitas cuando se arrepintieron de sus pecados. Y esto enojó a Jonás, porque Jonás ya había profetizado: Nínive será destruida. ¿Y qué sucedió? Nínive no fue destruida. Entonces uno, ¿verdad?, Jonás como profeta, además de enojarse con Dios solo por la misericordia que muestra, pues, me estás dejando ver como un payaso, me mandaste a predicar, ¿verdad?, que Nínive iba a ser, que su ciudad iba a ser destruida, y nada más nada. Entonces, ¿dónde queda mi palabra como profeta? Y esto hizo enojar a Jonás. Y dicen estos 3 versículos, híjole, está muy chiquito. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. ¿Cuál cambio de planes? Si viéramos en el último versículo del capítulo anterior, que es el 10, dice: cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Entonces este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. ¿En serio nosotros nos enojamos tanto al ver la misericordia de Dios en otras personas y no en nuestra vida?
¿Alguien de ustedes se ha molestado por a lo mejor ver a alguien dentro de la iglesia o en otra iglesia y decir, esa persona no merece el perdón de Dios por lo que me hizo a mí o por lo que ha hecho a otras personas? Pero hemos pensado así como Jonás ha pensado. Dice, nada más yo merezco la misericordia de Dios. O no solamente yo, pero sí decir, esa persona no la necesita. Así como con los criminales, ¿verdad? Que muchos de las personas, los familiares de las víctimas pensaron, es una mentira eso de su conversión. Ellos no merecen el perdón de Dios. No debemos enojarnos por las decisiones de Dios tampoco. La voluntad de Dios siempre es justa y misericordiosa. Incluso cuando no entendemos o no estamos de acuerdo con ella. Hay un proverbio, Proverbios 3, 5 y 6, nos recuerda, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Ahora sí que como esa frase tan conocida, ¿verdad? Que decimos o que escuchamos, Dios actúa de maneras que no entendemos. La segunda cosa que vemos en este pasaje es que la misericordia de Dios es para todos. Y en esta ocasión, Dios y Jonás, ¿verdad? Al no tener un PowerPoint como lo tenemos nosotros, Dios utilizó de PowerPoint a una planta para enseñarle a Jonás sobre su compasión. Y Dios hace crecer a una planta para dar sombra a Jonás y luego la destruye, provocando que Jonás se enoje aún más. Decía Dios, no, órale, tienes doble trabajo, ¿verdad? Como dicen algunos, enojarte y desenojarte. Y Dios le pregunta a Jonás si tiene razón para enojarse por la planta. También Dios en este pasaje le explica que así como Jonás se preocupa por la planta, Dios se preocupa por esos 120,000 o más de 120,000 habitantes que prácticamente no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y este pasaje dice de la siguiente manera: el Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba a ver lo que le acontecería a la ciudad. O sea, Jonás ya había escuchado que la ciudad no iba a ser destruida y se enojó. Pero todavía él albergaba en sus esperanzas el decir, no, mira, me voy a sentar aquí afuera de Nínive y voy a ver cómo va a ser destruida. Aquí me voy a esperar porque sí va a pasar. Van a ser destruidos por pecadores. Ahora bien, el Señor, Dios proveyó ahí mientras estaba Jonás sentado, proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Y esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Otra vez vemos esta actitud de Jonás. A ver, ¿por qué Jonás si dice, gracias Señor, estoy agradecido porque te portas bien conmigo? Pero no vimos a Jonás diciendo, muchas gracias Señor porque te portas bien con los demás, porque demuestras tu misericordia con los demás. Y dice, pero Dios, esta palabrita, ¿verdad? Pero me gusta demasiado. Ya la habíamos mencionado en alguna ocasión, ecuación iba a decir, perdón. Que tengo ganas de regresar a la preparatoria o algo así. En una ocasión habíamos visto que el pero es una palabra que cambia la circunstancia que se está viviendo, ¿verdad? Jonás estaba bien aliviado, bien a gusto abajo de esta planta, abajo de las sombras. Dice, pero Dios. Entonces cambió totalmente la situación y dice, también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que, cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás.
y el sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó: es mejor morir que vivir así. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Y aquí un déjà vu. Habíamos leído la misma pregunta, ¿no? Hace unos momentos. En el versículo 4 el Señor le respondió: ¿te parece bien enojarte por esto? Y ahora en el versículo 9 le vuelve a preguntar Dios a Jonás: ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Un tip para que cuando estén leyendo, ¿verdad?, ahí la Biblia en su casa, fíjense en cuántas veces se repite alguna expresión, alguna frase o alguna palabra. Y ahí es donde encontramos nosotros como el meollo del asunto o lo importante de, de ese pasaje que estamos leyendo. Entonces, si ya 2 veces le está preguntando Dios a Jonás: ¿te parece bien enojarte por esto? Ya era para que Jonás se pusiera a preguntar: no, si soy un berrinchudo, no. Ya para que Dios me esté preguntando si está bien enojarme por esto. Cuando uno estaba niño, ¿verdad? O a lo mejor de repente los berrinches ahí entre la pareja, ¿verdad?, que hacemos o que nos hacen. ¿Te parece bien que te estés enojando por eso? ¿Te parece bien que te estés molestando por eso que acaba de pasar? ¿Por esa decisión que tomamos? Entonces ahí nos preguntamos, a lo mejor sí mi actitud está mal, o sí debería de cambiar mi actitud. Entonces ya es la segunda vez que Dios pregunta a Jonás. ¿Y qué dijo Jonás? Dijo Jonás: Señor, no está bien que yo me enoje por esto. No. Cuando Dios le preguntó: ¿te parece bien enojarte?, Jonás le dijo: sí. Si a mí me da un miedo responderle a mi esposa, ¿verdad?, que me diga: ¿te parece bien enojarte por eso?, yo le diga: sí. Ahora imagínense que Dios me pregunte: ¿te parece bien que te enojes por eso? No, 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 no. Y Jonás, ¿verdad?, qué carácter o qué necedad cargaba en su corazón para que a Dios le dijera: sí, está bien que yo me enoje por eso. Estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor respondió: sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. Aquí, ¿verdad?, como un pequeño paréntesis. Sí, debemos de cuidar los animales. Son creación de Dios, no solamente porque hay esa distinción entre que un animal no tiene alma, no tiene espíritu, quiere decir que no debemos de amarlos o de cuidarlos o, bueno, maltratarlos, pues. O sea, Dios se preocupa por las personas de Nínive y también se preocupa por esos animales. No soy activista ambiental ni nada de eso, ¿verdad? Nada más es una mención. Y dice Dios: ¿no debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Si tú te preocupaste por una planta, que ni te ocupaste de ella, no la regaste, no le pusiste abono, no la plantaste nada, te preocupaste tú por ella, no me voy a preocupar yo por Nínive, por todas esas personas que son mi creación, que son personas semejantes a mí. Y no es lo que Dios ve en Jonás, ¿verdad? Esa misericordia o esa compasión por los demás. Debemos amar y mostrar misericordia a aquellos que están alejados de Dios. La compasión de Dios no se limita a un grupo selecto de personas. Su amor y misericordia se extienden hasta donde nosotros no podamos imaginarlo. Jesús nos enseña en Mateo 5:44: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Otra vez lo voy a decir por si se les pasó a notarlo. En Mateo 5:44 Jesús dice: amen a sus enemigos. Sí, sí escuchamos bien, ¿verdad? Yo la primera vez que leí este pasaje fue como alguien se equivocó ahí, el de la Reina Valera o el de la Nueva Traducción Viviente, no hizo bien la traducción y le puso que amen a sus enemigos. Pero no, sí está bien escrito, sí está bien dicho. Jesús nos ordena que amemos a nuestros enemigos. Y cuando alguien nos da una orden es porque la podemos hacer. Cuando le dicen, ¿verdad?, a sus hijos: ve a la tienda,
o tráeme mis chanclas, o tráeme algo, ¿verdad? Es porque ellos pueden hacer algo. No ordenamos cosas que no puedan hacer o realizar las demás personas. Así, cualquier mandamiento, cualquier ordenanza, cualquier imperativo de parte de Dios hacia nosotros es algo que podemos realizar. Amar a nuestros enemigos. Y nuestro llamado es ser ese reflejo de la misericordia divina. Por eso, la tercera cosa, y esto ya es algo de nuestras vidas, es que seamos instrumentos de misericordia. La vez pasada, la semana pasada, Edwin nos mostró, ¿verdad?, al gatito enojado que iba a hacer las cosas, pero las iba a hacer. Así vamos a empezar, sin muchas ganas, pero ese amor va creciendo, ese amor a las personas va creciendo para que podamos ser instrumentos de misericordia, de la misericordia de Dios. Y es que como seguidores de Cristo estamos llamados a ser instrumentos. Y esto significa que debemos estar dispuestos a extender la gracia y el perdón de los demás, incluso cuando sentimos que no lo merecen. Jonás luchó con esto porque veía en los ninivitas a personas como enemigos, pero Dios le mostró a Jonás que su amor es para todos. Y es que este capítulo 4 nos desafía a revisar nuestras actitudes hacia las decisiones de Dios y nuestra disposición a mostrar esa misericordia. Esto es muy interesante, como mencionaba, las decisiones de Dios a que nosotros las aceptemos. Aprendemos que no debemos enojarnos por la voluntad de Dios, así como Jonás con tanta furia le dijo a Dios, sí, está bien que yo me enoje por eso que estás haciendo. Lo que debemos de hacer es confiar en su sabiduría y en su justicia. Debemos amar y mostrar compasión a todos, recordando que la misericordia de Dios es universal. Debemos orar, tener en nuestras oraciones, habíamos visto en el capítulo 2, que todo el capítulo 2 de Jonás es una oración. Entonces, Jonás también nos enseña que debemos de nosotros orar. Entonces, podemos orar nosotros para que tengamos un corazón lleno de compasión, un corazón lleno de misericordia y que podamos ver sus manos a través de la vida de los demás. No ser celosos y decir, quiero tus manos, Señor, tu poder solamente en mi vida y no en la de los demás. El Salmo 103, en versículo 8 y 19, que es un salmo del rey David, dice esto, ¿verdad? Es el versículo 8 y el versículo 19. Dice, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable, que es lo mismo que había mencionado Jonás, pero Jonás con una actitud de enojo. Y también dice el versículo 19, el Señor ha hecho de los cielos su trono, desde allí gobierna todo. Las dos cosas que debemos de aprender, que Dios es misericordioso y que la soberanía de Dios está sobre nosotros. Él gobierna y no debemos nosotros preguntar o dudar de lo que Dios hace. Ese era el rey David enseñándonos, ¿verdad?, que Dios es misericordioso. Y aquí está Jesús en Marcos 6:34. Nuestro ejemplo a seguir, nuestro modelo, nos enseña, ¿verdad? Y relata aquí el evangelista Marcos. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Esto es, ¿verdad?, en ese episodio de la alimentación a los 5,000 personas o 5,000 hombres principalmente, eran los que Jesús vio con compasión. Usted no se preocupe por 5,000, empiece por una sola persona, a verla con compasión y a ver que hay una necesidad en esa persona, en esa persona, enseñándole todas las cosas que usted puede aprender aquí en la iglesia. No todos los versículos, o sea, enseñarle lo que Dios hace en su vida, enseñarle cómo usted cambió su manera de vivir y cómo comenzó una nueva historia con Dios. Eso vamos a enseñarles a las personas. Por último, puros asesinos. El 19 de diciembre de 2003, Gary Ridgway, conocido como el asesino de Green River, fue condenado en Seattle, en Estados Unidos.
Fue condenado él a 48 cadenas perpetuas por el asesinato de decenas de mujeres en el estado de Washington entre 1982 y 1998. 40 de ellas apenas en un año y medio. 40 personas solamente en un año y medio. Las víctimas eran en su mayoría personas menores, mujeres menores de 20 años y muy pocas arribita de los 20 años. Se cree que pudo matar hasta 23 personas más de las que están registrados antes de noviembre de 2001, cuando fue detenido. Y él hizo un pacto para evitar la pena de muerte a cambio de revelar el lugar, la locación donde las había enterrado. Y él se declaró culpable de casi todos los cargos que pudieron formular contra él. Pero él lo hizo con una frialdad tan distinguida de un psicópata, sin inmutarse, sin cambiar sus gestos, nada. Pero hubo un arrepentimiento ahí que nadie le creyó, como estamos en este tema, ¿verdad? Donde la gente no cree que alguien se pueda arrepentir. Y dijo este hombre: siento haber matado a todas esas mujeres, siento haber llevado el miedo al vecindario, sé lo horribles que fueron mis actos. Durante mucho tiempo intenté no matar a más mujeres. Sin pavor, este hombre dio esa declaración. Luego después, el juez dio oportunidad de que familiares, personas cercanas a todas las mujeres que él había matado, le dirigieran algunas palabras. Obviamente, todos o la mayoría de las personas que le dirigían algunas palabras le decían: te odio, te vas a ir al infierno, no tienes perdón de Dios. Las palabras que usted se imagine, llenas de odio, llenas de enojo. Pero hubo un hombre, padre de Linda Jane Rule, que desapareció en el 82 cuando solo tenía 16 años y fue encontrada un año después. Este hombre subió al estrado y empezó a hablar. Y algo cambió por unos instantes en la compostura del criminal. Mientras todos le daban esos comentarios de odio, como decimos, ¿verdad?, se le resbalaban. No cambiaba nada. Pero este señor, Robert Rule, cuando subió al estrado y empezó a hablar, dijo las siguientes palabras: señor Ridgway, hay personas aquí que le odian. Yo no soy una de ellas. Usted hizo difícil que yo cumpliese con mis creencias. ¿Cuáles son esas creencias? Es que Dios nos dice que tenemos que perdonar. ¿Está usted perdonado? En ese momento, cuando todas las personas le decían comentarios de odio, comentarios de desprecio, la actitud de este asesino no cambiaba. Pero cuando él escuchó: estás perdonado, Dios me dice que te perdone, la cara de esta persona, sus gestos cambiaron. Empezó a llorar y se puso triste. Me lo muestran sin poder contener las lágrimas, como corroboraron los periodistas y el público que estaba en esa sala. Aunque también, algunos dicen, ¿verdad?, que el asesino se repuso rápidamente. Pero usted puede encontrar ese video donde recibe el perdón de esta chica, y usted ve a este hombre cómo el perdón clava en su corazón. La enseñanza de esto es que seamos misericordiosos y dispuestos a ser utilizados por Dios para llevar su mensaje de amor y perdón a todos sin excepción. Como último pasaje, Efesios 4:32 dice: más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo.